Buenas noches, mis hermanos. Reciban un caluroso, un afectivo saludo de parte de mi persona y de toda mi familia que está colaborando para que esto sea posible. Gracias por acompañarnos en un estudio más de la palabra del Señor. Vamos en esta noche a tocar un tema muy importante, muy mal entendido. Si usted lo ha comprendido muy bien, me alegro muchísimo. Si usted no lo ha entendido, será una buena oportunidad para que usted lo comprenda, comprenda lo que vamos a hablar en esta noche. El Señor ha estado tocando el corazón, mi corazón, para poder hablar de este tema, y creo que lo vamos a tocar el día de hoy, el día de mañana. Vamos a hablar sobre el espíritu del anticristo. En tiempos como este, muchas personas empiezan a hablar sobre si el anticristo ya está con nosotros, si el anticristo es una persona, si el anticristo de dónde va a venir. En fin, hay algunas personas que dicen que Donald Trump es la antesala del anticristo, que él es el que va a entregar el poder al anticristo. Es decir, hay una serie de especulaciones que esta noche vamos a tratar de explicar de acuerdo a la palabra del Señor, pero vamos a enfocarlo de una manera diferente. No vamos a hablar del anticristo como una persona, sino vamos a hablar sobre el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice acerca de el espíritu del anticristo? Es decir, los rasgos que el anticristo va a tener y ha tenido. Y me va a dar mucho gusto que usted pueda, al prestar atención a esta clase, descubrir qué tanto el espíritu del anticristo ha afectado su propia vida. Así que gracias le damos al Señor por la oportunidad que usted nos da de compartir con ustedes las verdades del Señor, las verdades que encontramos en su palabra. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su presencia, gracias por estar pendiente de las clases que estamos compartiendo todos los días a partir de las 7 de la noche. Gracias por acompañar al ministerio de la Iglesia Cristiana Unida todos los días a partir de las 3 de la tarde, cuando el pastor Denis Flores nos tiene una reflexión cada tarde, todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Él nos está acompañando con una reflexión que nos ha estado, a través de él, el Señor nos ha estado dando aliento, ánimo, nos está haciendo entender que Él está en control de todas las cosas. Y a las 3:30 o después que el pastor termina, hemos estado con un tiempo de alabanza, de cántico al Señor, de adoración al Señor a través de la música. Y hemos gozado todos estos días que hemos estado haciéndolo. Así que gracias por estar acompañándonos. Gracias por acompañarnos a través de mi página personal y también a través de la página oficial de los jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida. Esa es la página de Facebook que usted puede visitar, que usted puede recomendar a sus familiares, a sus amigos visitar, y que puedan seguir compartiendo esta página para que podamos seguir alcanzando más personas con el bendito poder de la palabra del Señor y con la verdad de la palabra del Señor. Dicho esto, vamos a empezar y vamos a pedirle al Señor su dirección para que podamos realizar este estudio. Recuerden que todo lo que hacemos no tiene sentido si es que no le pedimos a Dios la dirección para hacerlo, la sabiduría de Él, el conocimiento de Él para poder hacerlo. Inclinen su rostro en donde están, cierren sus ojos. Padre bueno, gracias por este tiempo que nos permites de estar frente de esta cámara, compartiendo su palabra. Gracias por el privilegio inmenso que usted me permite, Señor, como siervo suyo, el traer todos estos días, Señor, a partir de las 7 de la noche, la palabra que está alimentando nuestras vidas, que está permitiéndonos la seguridad de nuestras convicciones, está creando en muchas personas convicciones que antes no tenían, está confrontando a otro grupo de personas con verdades que antes no sabían. Gracias, Padre, porque su palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es nuestra intención el presentar la verdad de su palabra solamente, únicamente su palabra, que es verdad, que es viva y que es eficaz. En esta noche que estamos a punto de iniciar, Señor, este estudio,
Le ruego, Señor, que nos pueda permitir de su sabiduría para poder explicar su palabra, para poder explicar lo que usted quiere que nosotros en esta noche, todos los que vamos a escuchar su palabra, los que vamos a escucharla durante esta hora, lo que lo escucharemos después de esta hora, usted, Señor, pueda realizar el propósito en la vida de cada persona, el propósito que usted de antemano ya tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo de estudio, bendice este tiempo de interactuar con mis hermanos a tantos kilómetros lejos de distancia. Gracias por este amor y su bendita misericordia, y Señor, y el privilegio que nos da de compartir su palabra. Por Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Vamos a hablar sobre el espíritu del anticristo. Ustedes ya saben, nuevamente ya saben la mecánica de los estudios que estamos dando. Usted puede hacer sus preguntas, por favor, hágalas. No espere al último momento, porque se juntan todas las preguntas y se juntan todas las peticiones. Si usted tiene desde ya una petición especial de oración, por favor apúntela, envíenosla, para que las personas que están aquí, los ingenieros de audio y que nos acompañan, que son mis hijos, que quieren que los llame así, que ellos puedan tomar nota de sus peticiones, de sus oraciones, y al final de este estudio mi esposa estará orando por cada uno de los que desean oración. Así que vamos a empezar, vamos a buscar nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 29. Vamos a concentrarnos en este día y seguramente el día de mañana también en lo que el apóstol Juan va a hablarnos sobre el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que nosotros podamos llegar a entender, podamos llegar a confrontar y podamos llegar a cambiar. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, escuche bien, hace una diferencia, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, está hablando de aquellas personas con el espíritu del anticristo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Preste mucha atención porque parece que es un trabalengua, pero preste mucha atención. Nuevamente, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estos anticristos o estas personas con el espíritu del anticristo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuche bien. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, ustedes, el Espíritu Santo los posee a ustedes, y ustedes conocen todas las cosas previas que les estoy diciendo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos,
Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Mucho se ha dicho sobre el anticristo. Mucho se ha relatado sobre este particular tema. El propósito con este estudio, o estos estudios que vamos a tener, es descubrir cómo nosotros como creyentes, que amamos a Dios, escuche bien, que amamos su palabra, que amamos a nuestra pareja, que amamos a nuestros hijos, que amamos nuestra congregación, que amamos la obra de Dios, podemos estar dejando que esa corriente de pensamiento anticristiana inunde nuestra mente, corrompa nuestros pensamientos, dañe nuestras acciones y sea lo que defina nuestro carácter como hijos de Dios. Y que este pensamiento anticristiano esté influyendo en nuestras relaciones interpersonales de una manera tan sutil que estemos convencidos que amamos a Dios, pero que vivamos de una forma que a Él les desagrada. De modo que, para empezar, el espíritu del anticristo es aquella corriente de sistema que va en contra de los valores de Dios. Miren lo que dice en Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. De modo que cuando la palabra del Señor está diciendo que una persona puede negar a Cristo Jesús, está diciendo que la persona puede llegar a negar toda la enseñanza de Cristo Jesús. No solamente a la persona de Cristo Jesús, sino toda su enseñanza. Recuerde que cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, nos enseñó grandes verdades espirituales. Él desarrolló una alta moralidad para que nosotros como sus seguidores la practiquemos. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros podemos llegar, o una persona puede llegar a negar al Padre, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, negar a Cristo Jesús significa no solamente rechazarlo a Él como persona, sino rechazar todas sus enseñanzas. Y nos vamos a concentrar cómo el espíritu del anticristo, esa corriente de pensamiento que va en contra de la moral bíblica, en contra de la palabra de Dios, en contra de las enseñanzas de Cristo, ha afectado completamente la humanidad. Uno de los problemas más grandes de los creyentes el día de hoy es la poca capacidad de analizar el mundo donde interactúa. Estamos viviendo en una sociedad que se mueve de una forma tan rápida, tan agitada, tan violenta, que si no estás al mismo ritmo de vida, tienes el gran riesgo de no ser parte de ella. Aunque esto ha cambiado en este último mes, mayormente para el mundo entero, porque ese ritmo agitado de vida se vio interrumpido a través de la manifestación de un virus que está causando estragos. Y usted yo creo que antes de esta oportunidad, usted no va a recordar un momento donde usted haya estado tantos días en casa compartiendo y disfrutando a su familia. Y creo no equivocarme cuando le digo que al estar usted con su familia, no sabe cómo interactuar con ellos porque nunca ha tenido la oportunidad de convivir más de 1 o 2 días al lado de ellos. Por eso que a muchas personas, incluidos los creyentes, se le está haciendo difícil vivir en una cuarentena. Esto genera el gran problema que estoy mencionando. Pocos son los creyentes que nos detenemos a analizar lo que vemos, lo que oímos, qué es lo que nos seduce,
qué es lo que nosotros permitimos en la práctica de nuestra vida diaria, qué es lo que aprobamos, y muy pocas veces nos detenemos a considerar si realmente todas estas cosas son cosas que valen la pena. No de acuerdo a mi propio criterio o no de acuerdo a tu propio criterio, sino a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes se detienen a analizar lo que ven, lo que oyen? ¿Cómo responde frente a una tentación? ¿Está convencido cuáles son las partes más débiles? ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué es lo que lo seduce a pecar? ¿Qué es lo que lo seduce? ¿Qué es lo que lo invita a usted a tener un comportamiento que a Dios no le agrada, pero que a usted sí? Recuerde que si usted es creyente, el parámetro de nosotros para vivir y actuar, para pensar y actuar y vivir en esa línea, para pensar, para actuar y para vivir, no es su propio pensamiento, no es lo que usted sabe del mundo, no es la manera como ha sido enseñado, sino como, si usted es creyente, usted tiene que analizar cómo piensa, cómo cree, cómo actúa, cómo vive de acuerdo al deseo de Dios. Esa es nuestra lucha como creyentes, ese es nuestro trabajo como creyentes. Tenemos que responder de acuerdo al ministerio que se nos ha entregado. Y el ministerio que nos ha entregado por sobre todas las cosas es ser un hijo y una hija de Dios. Mi propósito, el deseo con este estudio, es que usted descubra cómo el espíritu del anticristo está trabajando en su vida. Pero está haciéndolo de una manera tan sutil, pero de una forma muy real. El deseo es que con la ayuda de Dios y por amor a Dios, usted pueda confrontar esa realidad y decida dar un cambio de dirección para su vida. Estoy muy seguro que va a impactar la vida de los que interactúan con usted cuando usted llega a descubrir qué cosas, qué rasgos, qué cualidades del espíritu del anticristo a usted lo están seduciendo, lo están controlando, lo están dominando, por lo tanto lo está llevando a actuar de una manera tan sutil que usted no se ha dado cuenta. Primero, el espíritu del anticristo es una realidad que enfrenta a la iglesia del Señor. Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene, la persona del anticristo viene. Así ahora, dice, o de la misma manera, en medio nuestro han surgido muchos anticristos, muchas personas que no cumplen el papel del anticristo del Apocalipsis, sino traen a la vida nuestra, a la vida diaria de la congregación, porque está hablando a un grupo de creyentes, están trayendo ideas del anticristo. El espíritu del anticristo se está manifestando a través de pensamientos, a través de ideas, a través de ideologías, de filosofías humanas. Ahora han surgido muchos anticristos en medio nuestro, dice el apóstol Juan. Por esto conocemos que estamos viviendo en el último tiempo, o estamos entrando a vivir en el último tiempo, según el contexto del apóstol Juan. ¿Cómo vamos, Esteban? Abigail, ¿vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta todavía? Una de las verdades bíblicas pocas veces reveladas para el creyente ha sido precisamente la presencia del espíritu del anticristo como una realidad que vive la iglesia desde que Cristo ascendió a su trono, desde que la iglesia fue constituida como tal. Siempre el espíritu del anticristo ha atacado la congregación. Desde la creación de la primera iglesia, cuando se levantó la primera iglesia, cuando empezó a formarse la primera iglesia, lo que hacían era que el evangelio empezó a llegar a todo el mundo sin discriminar a nadie, de modo que estaban los judíos y estaban los gentiles de cualquier etnia, se juntaban ahora en el seno de una nueva confesión de fe. Los judíos que siempre habían creído que eran la raza especial, el pueblo especial, creían que iban a mantener, primero no creían que el evangelio era para
era para los gentiles, esa idea de pensamiento que el Señor hacía acepción de personas, empezó a trabajar en la primera iglesia. Llega el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro lo reconoce, dice, también el Señor ha alcanzado a la gente que no es judía, como una sorpresa para ellos. Luego llegan a la congregación, están formándose la congregación, y estos judíos que quieren tener la preeminencia en todo, porque están acostumbrados a tener la preeminencia en todo, el liderazgo en todo, entonces empiezan a través de maestros, empiezan a llenar la iglesia naciente con pensamientos anticristianos, y entonces enseñan a la iglesia que tienen que judaizar, que tienen que hacer, que tienen que guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y empieza una confusión con el fin de causar una división, porque una vez más, cuando no existe unidad de pensamiento, no existe unidad de trabajo. Cuando doctrinalmente no estamos nosotros firmes en una verdad, va a suceder siempre problemas internos. La iglesia del Señor enfrentó esta verdad. La iglesia se estaba formando y llegaron un grupo de judíos con sus creencias de la ley, con sus confesiones propias de fe, y empiezan a querer meter en esta nueva confesión de fe el cristianismo, empiezan a meter sus antiguas creencias y quieren obligar a los no gentiles, a los no judíos, a empezar a judaizar. Y los apóstoles tratan este tema muy firmemente, y les dicen a ellos: ustedes no pueden obligar a judaizar a nadie, porque por la ley ninguno de nosotros hemos sido salvos. Pero el pensamiento anticristiano ha estado desde el inicio de la congregación, de la iglesia del Señor. Esto es una realidad que vive la iglesia desde sus inicios. Es decir, este fenómeno ha estado siempre acompañando a la iglesia de todos los tiempos, haciendo muchas veces un trabajo silencioso, otras veces haciendo un trabajo muy abierto, pero sea silencioso o sea abierto, ha sido certero en contra del evangelio, en contra de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Si esto es verdad y usted lo cree, entonces debe de saber que este mismo espíritu del anticristo está trabajando hoy en medio nuestro, en su vida, en la vida de la congregación que usted pertenece. Y está haciendo el mismo trabajo silencioso, bullicioso, pero eficaz, en contra del pueblo de Dios, en contra de la verdad del evangelio de Cristo. Lastimosamente, usando al mismo pueblo de Dios, que, escuchen bien lo que voy a decir, pueblo de Dios, pueblo que dice que aman a Dios, pero que en su ignorancia o por no saber o descubrir cómo trabaja el espíritu del anticristo, ha permitido que Satanás gane una gran ventaja. Una gran ventaja. Por eso es que usted va a ver iglesias destruidas, congregaciones que no son saludables, líderes que no se ponen de acuerdo y pelean entre sí, personas por las que Cristo ha pagado con su sangre, con su cuerpo, y no llegan a ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas, tan simples. Quisiera que usted cambiara de forma de pensar con respecto al espíritu del anticristo. Yo no sé cuál es la idea que usted tiene. No quiero que piense que Dios está diciéndole a usted que va a pelear cara a cara con Satanás, o que va a aprender cómo atarlo, o cómo reprenderlo, o saltar sobre él golpeándolo con la Biblia. Esa no es la enseñanza, porque esa es una enseñanza antibíblica. Cuando una persona se para en el púlpito y empieza a pisotear a Satanás, y empieza a agarrar con la Biblia, empieza a golpear, o empieza a atar al diablo, ese es el espíritu del anticristo. Eso precisamente define el espíritu del anticristo, porque son verdades que el evangelio de Cristo no menciona. El evangelio de Cristo Jesús, la doctrina de fe del cristianismo, no enseña que usted puede atar a Satanás.
la doctrina de fe, la confesión de fe, la doctrina bíblica, la doctrina establecida en la palabra de Dios, enseña a la iglesia que no se puede nosotros estar brincando sobre Satanás para reprenderlo. Esa no es la enseñanza. La enseñanza no es tener un conflicto cara a cara con Satanás y creer que usted puede ser, incluso hay herejías en este momento, en muchísimas partes, que dicen aquellos que se hacen pastores o se hacen líderes, que usted puede como creyente ser poseído por el enemigo, poseído por el diablo, y por eso que semana a semana tienen que estar haciéndole exorcismo. Eso no es enseñanza bíblica, eso es herejía, eso es el gozo de Satanás en un lugar donde dicen que se llaman creyentes. Dime, Abigail. Quiero ver una pregunta. ¿El anticristo gobierna hoy al mundo? El espíritu del anticristo gobierna hoy al mundo. En una parte sí. En una parte sí. A ver. Vamos a buscar en Lucas capítulo 4, me parece. Gracias por su pregunta. El espíritu del anticristo está gobernando hoy en día. Lucas capítulo 4, versículo 5, en una de las tentaciones, Satanás le va a mostrar a Jesús una verdad, que en este momento era cierta. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesucristo, a ti Jesucristo te daré toda esta potestad y la gloria de todos estos reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el diablo está usando una verdad que en el momento era cierta y le dice, la gloria de ellos, del mundo, me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. ¿Por qué es verdad eso? ¿Por qué es cierto eso? ¿Quién se la entregó? A Satanás. Usted recuerda que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, les dio la potestad de gobernar sobre la creación de Dios, les dio a ambos la autoridad, de sojuzgar la creación, les dio el poder sobre la creación. Cuando ellos cayeron, Adán y Eva entregaron voluntariamente toda esa autoridad que Dios les había dado. Ellos entregaron voluntariamente ese poder a Satanás. Y ellos murieron espiritualmente. Entonces sí, Satanás todavía tenía ese poder o la influencia sobre el mundo hasta que Jesucristo lo derrota en la cruz del Calvario. Por eso es que el sacrificio de Cristo es tan importante en la vida de un creyente. La doctrina de Cristo Jesús, de su muerte y su resurrección, es vital para la vida de la congregación. No existiría la victoria de Jesucristo sobre Satanás si Él no hubiese resucitado de los muertos. Cuando Él resucita, Él le quita la autoridad, Él recupera el Señor, vuelve a tener la gloria para Él, sin embargo se la entrega a la iglesia. Y el día de hoy la iglesia tiene por eso es que siempre digo, y escúchalo bien, el enemigo más fuerte que usted tiene, el enemigo real que usted tiene, el enemigo real a quien usted enfrenta, no es Satanás. Es una persona que come con usted, que vive con usted, y no es su marido, ni es su mujer, ni es sus hijos. El enemigo más fuerte que usted tiene es usted mismo. Es usted mismo. No es Satanás. Su enemigo a vencer no es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un enemigo vencido. El Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el único poder que tiene Satanás sobre usted como creyente es el poder que usted le dé. Y Él lo hace. Él seduce.
Si él no se limitó a tentar a Jesucristo siendo Dios verdadero, él lo tentó. Imagínese que no lo vaya a hacer con usted o conmigo, lo va a hacer, siempre lo va a hacer. El gran problema es que Jesucristo supo cómo vencerlo y nos enseñó a nosotros cómo vencerlo, pero nosotros no entendemos y no queremos obedecer la manera de cómo vencerlo. Por eso que recurrimos a cosas espiritistas, místicas, dentro de nuestra congregación y aún dentro de la práctica de nuestra vida diaria, de la intimidad de nuestro hogar. Por eso que usted ve ministerios el día de hoy que están exhortando, que están pisando al diablo, que están atando al diablo, que están encadenando al diablo, y el diablo sigue caminando muy libremente. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si tantos pastores y líderes están atando al diablo? ¿Por qué hay tanta gente seducida bajo el poder de Satanás cuando ellos están cada domingo exhortizando gente? ¿Se da cuenta lo falso, lo mentiroso que es esto? Abigail. Fernando Gil pregunta, ¿podemos nosotros pelear con el diablo? ¿Podemos nosotros pelear con el diablo? Es lo que dice, es la pregunta que está haciéndonos nuestro hermano Fernando. La forma de pelear con el diablo, a ver, vamos a buscar, déjame buscarlo. El apóstol Pedro nos dice que la pelea es resistir al diablo y él huirá. Esa es la manera como nosotros nos enfrentamos a Satanás. No en una lucha frontal con él, no en una lucha cara a cara con él, la palabra nunca nos recomienda ni nos manda a nosotros estar peleando cara a cara con Satanás. Ese no es nosotros, dice la palabra del Señor en Pedro. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y nosotros cómo resistimos? La pregunta es ¿cómo resistimos? Esteban, apaga eso ya que está muy caliente. ¿Cómo nosotros resistimos a Satanás? De la misma manera como Jesucristo lo hizo. A través de el conocimiento que tengamos de la Escritura. El Señor le dijo a Satanás, apártate de mí porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí porque escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la manera como el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros cómo enfrentar a Satanás. Pero mi deseo es que usted no crea que, como vuelvo a repetir lo que estuve diciendo hace un momento, mi deseo es que usted no aprenda a que Satanás, y crea esta verdad, Satanás no es el enemigo a vencer. Satanás no es el enemigo a vencer porque Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz, lo exhibió, dice la palabra del Señor. Ha vencido a Satanás y ha entregado esa victoria a nosotros como iglesia. Nos ha entregado la victoria sobre Satanás. Pero ¿por qué nosotros tenemos conflictos? ¿Por qué nosotros tenemos lucha? El problema no es Satanás, el problema es usted. El enemigo que usted tiene que vencer es usted. Es muchas veces la ignorancia porque desconoce las verdades de la palabra, porque no lee la palabra. Y lo otro es que la rebeldía suya cuando leyendo la palabra usted no quiere vivir de acuerdo a esa palabra. El problema no es Satanás, el problema es usted. Dime, Esteban. ¿El diablo no nos va a hacer nada que Dios no permita? Nunca.
¿El diablo puede hacernos algo que Dios no permita? No, la respuesta es no, nunca. Satanás nunca va a hacer algo que Dios no permita. Nunca. Sin embargo, déjeme decirle que el Señor siempre va a permitir que Satanás venga a usted a zarandearlo. Cuando usted enfrenta una tribulación o una crisis, un problema, escuche bien lo que le voy a decir. Siempre hay dos razones para que esto suceda. La razón del deseo de Dios y el deseo de Satanás. Satanás tiene que pedir permiso al Señor para que usted sea aprobado. Por eso que nosotros como creyentes no debemos de tener temor a las pruebas. No debemos de tener temor a las pruebas, porque toda prueba que llega a nuestra vida, que es exterior a nosotros, que no nace de nuestros errores, porque hay pruebas que usted mismo se origina, Dios permite a Satanás hacerlo. Mire la historia de Job, mire la historia de Pedro, mire la historia de Juan, mire la historia de Pablo. El Señor autorizó a Satanás para que pueda ir a incomodar a sus siervos en ciertas partes de su vida. Lo hace con usted, lo hace conmigo. Sin embargo, todo lo que el Señor permite tiene un límite. Por eso que el apóstol Pablo dice, no hay tentación que no sea humana, no hay prueba que no sea humana, todo es humano, pero juntamente con Dios, permitir la prueba, permitir la lucha, Él va a ofrecer la salida para que podamos soportar y salir victoriosos. Pero hay dos razones. La razón de Dios y la razón de Satanás. El deseo de Dios y el deseo de Satanás. ¿Cuál es el deseo de Satanás? El deseo de Satanás frente a cada tribulación suya. Escuche bien lo que le dijo o recuerde lo que le dijo a Job. Vas a ver que cuando tú permitas que yo pruebe a Job, él va a maldecirte, él va a renegar de ti, él va a renunciar a ti, porque él tiene razones para servirte, porque tú le has bendecido en todo lo que él ha hecho. Quítale tu bendición y él va a apartarse de ti, él va a negar la fe. Esa es la razón de Satanás. Cuando usted enfrenta una lucha, cuando usted enfrenta una tentación, siempre Satanás quiere que usted niegue su fe, renuncie a su fe, decline en su amor por Dios. Y déjeme decirle, esa forma de pensar, ese espíritu del anticristo ha llevado a muchísima gente a apartarse de los caminos del Señor. Nunca entendieron el propósito de una prueba. ¿Cuál es el deseo de Dios? Cuando uno ve a Job, cuando uno ve a Pedro, cuando uno ve a Pablo, por ejemplo a Job, el propósito de Dios es, en medio de todas sus pruebas, después le dice, a ver, Job, amárrate bien la correa, cíñete bien los lomos y vamos a dialogar tú y yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba este mundo? ¿Dónde estabas tú? Es decir, ¿sabe cuál fue el deseo de Dios frente a la prueba de Job? Que él tuviera un encuentro cara a cara con el Señor. Después de que Job pudo dialogar con el Señor, toda su prueba tuvo sentido. Le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte y yo lo he permitido. Tienes que confiar, porque después de esta prueba tú vas a venir y vas a confirmar a tus hermanos, vas a alentar a tus hermanos. Le dijo a Pablo, de la manera que tú has sido consolado en medio de tu prueba y en medio de tu tribulación, esa misma manera que has sido consolado tú ahora vas a consolar a otros. Hay una razón. El propósito de Dios es que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos parecernos más a Cristo Jesús. Cada prueba, cada dolor, cada enseñanza trae consigo como resultado una enseñanza de parte de Dios, que lleguemos a parecernos más al carácter de Cristo. Por eso que cuando usted enfrenta una lucha y usted no entiende las razones de esa lucha, entonces usted perdió el dolor. Usted sufrió en vano. Si usted no aprende de cada prueba, usted sufre en vano. Si una prueba, después de que esta pase, usted no se parece más a Cristo, usted ha sufrido en vano. Dime, Abigail. Laura dice, ¿qué me puede decir de Santiago 4:7? Santiago 4:7. Vamos a ver qué dice Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que acabo de mencionar. Sed sobrios, dice Pedro, porque Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Someteos a Dios, es el consejo de Santiago. Someteos a Dios y Satanás huirá de vosotros. Someteos a Dios significa, volvamos a Primera de Juan. Mire lo que, por eso que es hermoso la palabra del Señor, porque toda se complementa entre sí. Capítulo 2 de Primera de Juan. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está diciendo, aquí este es el concepto de cómo enfrentamos a Satanás. Esta es la manera como hacerlo. Permanecer en Él significa conocer la voz de Dios, conocer el mandato de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y creer en esa palabra, y Satanás va a huir de nosotros. Pregúntese en este momento usted mismo, ¿qué es la situación tan difícil que la palabra de Dios dice que el Señor ha dejado su control sobre tu vida? ¿Qué problema estás enfrentando tan duro, o por más duro que parezca, que haya salido de la voluntad de Dios? Que el Señor diga, ahora, ¿qué hago? He permitido en la vida de fulano, de mengano, de este hijo que me ama, de esta hija que me ama, he permitido una prueba tan dura, pero no sabía que iba a ser tan dura. Ahora, ¿qué hago? Usted nunca va a encontrar al Señor en esa condición. Usted va a estar en esa condición y se hace siempre más dura cuando usted no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Sigamos. Para revelar o descubrir qué es el espíritu del anticristo, quiero que me acompañe por un momento a conocer el por qué Dios inspira al apóstol Juan a escribir esta carta. Y vamos a descubrir que los problemas que la iglesia enfrenta debido a este particular espíritu son los mismos problemas que el día de hoy el mismo cuerpo de Cristo de hace 2000 años enfrenta. ¿Por qué el apóstol Juan escribe esta carta de esta forma? ¿Qué problemas se está atacando directamente? Escuche bien el trasfondo histórico de esta carta. Existieron en la iglesia que recién se estaba formando engañadores. Entre estos engañadores estaban los gnósticos. En esta iglesia que Juan está mencionando, a la cual se está refiriendo. Estos gnósticos era un movimiento, los gnósticos estaban naciendo como movimiento, eran los inicios de este movimiento gnóstico. Ellos reclamaban tener conocimiento especial. Gnosticismo se deriva de la palabra griega que significa conocimiento. Esta gente, estos líderes de la iglesia, reclamaban tener un conocimiento especial, una revelación de Dios especial. ¿Le parece conocido o no? Ese conocimiento especial ellos consideraban más importante que las sagradas escrituras. Ellos usaban sus conocimientos especiales para arrastrar a las personas a la lascivia, en una licencia para pecar, para dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos sexuales. Ellos engañaron a muchos, enseñando que quebrantar las leyes de Dios no era relevante a la moral. Usted podía pecar y no pasaba absolutamente nada. Usted podía hacer lo que usted quisiera hacer con su cuerpo y no pasaba nada. Los gnósticos enseñaban que la materia, la carne, es completamente mala y que el espíritu es completamente bueno. Guiados por un tal, escuche bien esto, un tal Cerinto se llamaba el líder que empezó a levantarse en esta iglesia a la cual el apóstol Juan estaba dirigiendo esta carta, un falso maestro en Éfeso. Este culto negaba que Dios, que es espíritu, se hizo carne literalmente. En cambio, ellos enseñaban que cuando Cristo vivió aquí en la tierra,
Él no tenía verdaderamente un cuerpo, sino que solo parecía ser un cuerpo. Ellos creían que Cristo era como una clase de fantasma. Otros creían que Cristo, el divino espíritu, se unió con el Jesús humano, la carne, en el bautismo y que se separó en el momento antes de morir. Entonces, como Cristo no murió, ellos razonaron, Él no tuvo que ser resucitado de los muertos. Ese era el problema que estaba pasando en Corinto, en la iglesia de Éfeso, a las cuales Pablo, el apóstol Juan, estaba exhortando. Se levanta un líder y le dice: yo tengo una revelación especial. No importaba que el apóstol Pablo, que ya las cartas del apóstol Pablo ya eran conocidas por la gente, esta gente, ya había doctrina bíblica y desconocían lo que Pablo dijo: ustedes no pueden juntar su cuerpo con el cuerpo de una ramera. Todo pecado que está fuera del cuerpo, el pecado que usted hace cuando peca con su cuerpo, eso es aquello que usted, es muy serio eso, porque usted no puede unir su cuerpo al de una ramera, porque no puede unir, Dios no puede estar unido a Baal, dice el apóstol Pablo. Entonces ellos, desconociendo toda esta enseñanza, se levanta este líder y dice: yo tengo una revelación especial. Se parece mucho al: hermanos, Dios me habla hoy, Dios me está diciendo, Dios me está hablando. Cuando usted escucha a una persona desde el púlpito o escucha decir: Dios me ha hablado, Dios me dijo, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Ese Dios me ha hablado, ese Dios me dijo, está dando a entender que hay una revelación especial, una revelación particular, una revelación individual. Es tan importante, o es más importante, revelarse a esta persona que lo que el Señor ha hecho a través de su palabra. Por eso que usted tiene que tener mucho cuidado. Dios me dijo, Dios me dice, me está hablando Dios. Tiene que estar consciente que ese es el espíritu del anticristo que está llegando a dividir la congregación. Es muy seguro que cada persona dice: Dios me está revelando, Dios me está hablando, es para decir algo o un mensaje que va en contra de la palabra del Señor. Porque si fuera de acuerdo a la palabra del Señor, no estaría esperando la revelación especial de Dios, se pondría a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? De modo que el problema de los hermanos aquí, a quienes está el apóstol Juan, enviándoles esta carta, tenían un serio problema con eso. Empezaron a escuchar a este falso maestro. ¿Se da cuenta? Desde los inicios de la vida cristiana, el espíritu del anticristo ha acompañado a la iglesia del Señor. Ha estorbado el desarrollo puro del evangelio de Cristo. Quisiera que considerara esto como una verdad que usted debe de atesorar, porque este mismo espíritu del anticristo está trabajando en este momento en contra de usted, en contra de sus jóvenes, en contra de los matrimonios que aman a Dios, en contra del cuerpo de Cristo, llenándoles de información incorrecta para que vivan de manera incorrecta. Ese es el gran problema. El espíritu del anticristo es todo aquello que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. Toda esa corriente de pensamiento filosófica que vaya en contra de las verdades de Cristo, en contra de la alta moralidad de Cristo. ¿Cómo usted va a contrarrestar esto? La vida cristiana es impactada por el conocimiento que usted tenga de Cristo Jesús. No hay otra forma de que usted pueda ir incrementando su conocimiento y por ende su fe y su capacidad de contrarrestar todo este pensamiento anticristiano, toda esa capacidad de Satanás de ser muy sutil para atacar su vida y someterlo, a pesar de que él es un enemigo vencido, él puede seguir sutilmente a través de ideas y de pensamientos, estar dominándolo.
Y mucho me temo que esa es la historia de muchos creyentes en la práctica de su vida diaria en este momento. En este momento. El espíritu del anticristo se manifiesta en la iglesia del Señor, mis hermanos. Se ha manifestado, ha tenido sus raíces en la iglesia del Señor. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de los que tienen el espíritu del anticristo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero ellos se fueron, salieron de en medio de nosotros para que se manifestase, para que sean conocidos que no todos son de nosotros, aun cuando están en medio de nosotros. Quisiera decirles que esto solamente pasaba en la iglesia ahí a la cual Juan está escribiendo. Quisiera decirle que el día de hoy la iglesia está libre de tener una enseñanza errónea de parte de hombres que dicen que aman a Dios. Pero no es así. No es así. Preste atención. Este movimiento del espíritu del anticristo no nació en el mundo. No se originó con los paganos, aunque tiene un trasfondo pagano. Todo aquella persona que estando en una congregación enseña doctrina diferente, tiene una orientación pagana. Pero estas herejías no salieron del mundo, salieron de la iglesia. Si usted lee detenidamente el Nuevo Testamento, se dará cuenta de una gran verdad. De una gran verdad, lo estaba diciendo hace un momento. Se formó la primera iglesia y los judíos querían que los gentiles empezaran a judaizar. Estaban ejerciendo su influencia, su autoridad, y cuando ejercen autoridad es porque están en posiciones de liderazgo. Estaban ejerciendo su liderazgo para obligar a esta gente a judaizar, estar practicando un evangelio que no era el evangelio de Cristo. Y el Señor Jesucristo a través de Pablo dice, todo aquel que presente otro evangelio, no es que haya otro evangelio, pero presente considerado anatema. Y nos cuesta mucho a nosotros hacer eso. A pesar de que escuchamos cosas que no son bíblicamente y sabemos que no están bíblicamente estructuradas, pero nos da temor. Nos da miedo confrontar aquello. Luego la iglesia empieza a seguir creciendo y a seguir creciendo, y entonces empiezan a decirle a la gente, hay que enseñar a la gente qué es las cosas que se tienen que comer y qué no son las cosas que no se tienen que comer. Hay que prohibirles el alimento porque la ley dice que hay que evitarles alimento. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 4, Pablo enseña todo lo referente a esa doctrina y sienta una posición. Luego llegamos a la iglesia del apóstol Juan, a esa iglesia que él fundó, está escribiéndoles para enseñarles y está tocando un tema muy particular. Es decir, las herejías han nacido del mismo centro de las congregaciones cristianas. ¿Sabía usted que el fundador de los Testigos de Jehová, por ejemplo, fue un creyente confeso antes de iniciar su apostasía de la fe? Lo mismo sucede con los fundadores de la secta adventista. Uno de ellos era bautista y la otra era metodista. Mahoma, el gran precursor del movimiento musulmán islámico, tuvo en su juventud contacto directo con los cristianos y judíos. Tanto así que su libro inspirado, el Corán, que ellos llaman inspiración de Dios, tiene frases completas del Antiguo y Nuevo Testamento que están ahí para confusión de la gente. Uno de los casos más conocidos del tiempo moderno. Dime, Esteban. No. 5 minutos para terminar. Para 8. Ya se fue la hora. Y estamos haciendo la introducción y ya se va a acabar la hora de esta clase. Uno de los prominentes defensores del ateísmo y del gnosticismo de este tiempo moderno
que murió hace poco ha sido el señor Templeton. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero me gustaría que lo buscaran. Se llama, el apellido de él es Templeton. Un hombre que en su juventud fuera un reconocido evangelista, con un impacto impresionante en la vida de la gente norteamericana. A este hombre le entregaron una iglesia con 120 personas y su dedicación a la obra, la unción que tenía fue tanta que él llegó a formar en 2 años una iglesia grande en este país. Era impresionante este hombre. Este hombre tuvo como su asistente, como su ayudante en su labor ministerial a un muy joven Billy Graham. Billy Graham fue el ayudante de él. Y mucha gente afirma que si el señor Templeton no hubiese renunciado a su fe y hubiese continuado como el gran evangelista que era en su momento, el señor Billy Graham su ministerio nunca hubiese sido lo exitoso que fue después de él. Él, después de ver una publicación y ver a una niña, una foto de una niña a punto de morir y a un buitre detrás de ella esperando que muriera para que se lo comiera, ella dijo, estaba con sed, él dijo, es imposible que el Dios todopoderoso al que yo predico no pueda permitir un poco de lluvia para que esta niña no muera de sed. De modo que su raciocinio lo llevó a creer que estaba frente a un Dios que era cruel y tal Dios no podía existir. Por lo tanto, él renunció a su fe en Cristo Jesús, inclinó su vida al ateísmo y fue un defensor del ateísmo, uno de los más grandes, uno de los prominentes defensores del ateísmo de la era moderna, de la era cristiana. Cambió la verdad del evangelio de la misma manera que todos los que acabo de mencionar y otros tantos hombres y mujeres que, como dice el apóstol Juan, estuvieron con nosotros. ¿Sabe qué significa esto? Esta frase en su original griego no solamente señala a un grupo de gente que eran miembros de una iglesia, no solamente señala que eran gente que diezmaba regularmente o asistía a los servicios regularmente, no. Lo que dice el apóstol es que esta gente, escucha bien, fueron líderes, fueron maestros reconocidos por la iglesia, hombres y mujeres que enseñaban, que estaban involucrados directamente en el desarrollo de la iglesia, gente que tomaba decisiones, gente que daba su voto para que se aprobaran todo lo referente a los problemas que la iglesia enfrentaba. Esta era la gente que el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se mostraran que ellos eran los que tenían el espíritu del anticristo, pero ellos lideraban la iglesia. Por eso es que la gente iba en pos de ellos, detrás de sus enseñanzas. Es decir, eran gente que tenía reputación, tenían un nombre. Por eso cuando empezaron a blasfemar de la sana doctrina, cuando empezaron a apostatar de su fe, cuando empezaron a posicionarse como los únicos que poseían la verdad, cuando permitieron que sus palabras reflejaran el espíritu del anticristo que los poseía, mucha gente, y escuche bien, aún los escogidos, como predijo el Señor, fueron confundidos. Mucha gente el día de hoy sigue siendo confundida y me temo que mucha gente seguirá siendo confundida porque estos tipos de personas con el espíritu del anticristo van a estar y están en toda congregación. Están en toda congregación. Es necesario que usted preste mucha atención. Por esta razón usted siempre me va a escuchar constantemente exhortándoles a que analicen todo lo que predico, todo lo que enseño, todos los consejos que doy. Usted debe de analizar todo lo que escucha, usted debe de analizar todo lo que oye,
usted debe de analizar todo lo que ve. No importa quién sea la persona que predica, quién sea la persona que enseña. No importa si es el más grande de los predicadores modernos. No importa si tenga la iglesia o la congregación más grande. No importa. Usted debe de usar el criterio del análisis para examinar si todo lo que usted oye y todo lo que usted ve es realmente de Dios. Esa es su responsabilidad. Ese es tu llamado a escudriñar lo que se enseña. No solamente para comprobar si es de Dios o no, sino para vivir de acuerdo a lo que Dios dispone como mandato para ti. Por eso es que es tan relevante, tan necesario el día de hoy tener un acercamiento a la palabra de Dios. Por eso es que es tan relevante que usted pueda alimentarse de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a iluminar su mente a menos que usted haya leído la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a traer a memoria a menos que usted conozca la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es un elemento místico como un mago para que nos defienda en el momento que nosotros lo necesitemos. Así no funciona el Espíritu Santo, así no funciona la vida cristiana. El Espíritu Santo dice que nos va a hacer recordar todas las cosas. Y todo aquello que nosotros recordamos es aquello que hemos vivido. Todo aquello que nosotros podamos recitar de la palabra de Dios para el momento de la necesidad es aquello que ya hayamos previamente leído. El Espíritu Santo no se va a inventar absolutamente nada, sino de acuerdo a la responsabilidad suya de alimentarse de la palabra de Dios. Por eso es importante lo que yo estoy diciendo, esta clase que yo estoy dando, todo lo que he compartido estos días y lo que seguramente compartiré, y las personas que conocen nuestro ministerio, que han escuchado tantos sermones, tantas charlas, tantos consejos, tantas conferencias, mi consejo sigue siendo el mismo. Usted tiene que analizar esta clase de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios lo que yo estoy explicando? ¿Es la palabra de Dios lo que yo estoy enseñando? ¿O usted simplemente va a creerme porque ya me ha creído? Usted no puede hacer eso. Por eso es que constantemente le pido a la gente que haga preguntas, para que refute esto, para que pueda pensar. Porque nosotros como cristianos tenemos una gran particularidad. A nosotros no nos gusta pensar. Nos encanta que el pastor piense por nosotros. Nos encanta que el pastor nos diga cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar. Por eso que mucha gente incluso llega a pedirle consejos al pastor. Si tal fulano es bueno para el matrimonio, si tal fulana es buena para el matrimonio. Entonces hasta para eso piden consejos al pastor. Porque si el pastor dice, mi hijo, mi hija, ese es el hombre para que te cases, o esa es la mujer para que te cases, entonces el hombre y la mujer dice, pastor, si usted decide, aún eso está bien. Porque nosotros no tenemos la capacidad de pensar y le entregamos a una persona la capacidad de que piense por nosotros. Y esa no es la vida cristiana. La vida cristiana usted la tiene que vivir porque usted la tiene que pensar. Analice lo que estoy diciendo. Y usted tiene toda la libertad de poner un comentario diciendo que está en contra de lo que yo digo, pero argumente, por favor, por qué está en contra. No me diga, yo estoy en contra de usted porque sí, sino dígame por qué usted está en contra. Y dígame si usted está de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted me dice, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, ¿sabe cuál es el otro paso a esto? Comprobar si lo que usted está diciendo es verdad. Si usted está creyendo que lo que está escuchando es palabra de Dios, si usted lo cree, el otro paso es aplicar lo que usted está aprendiendo. Eso es la única forma para que usted pueda alcanzar madurez. Amén. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a continuar con este estudio el día de mañana. Hay mucho todavía que hablar sobre el espíritu del anticristo. Muchísimo para hablar sobre el espíritu del anticristo. Vamos a disfrutar de conocer cómo se está moviendo. El día de mañana vamos a disfrutar, conocer a qué se refiere el pensamiento anticristiano, que es muy probable que usted esté practicándolo. Yo garantizo que usted debe estar practicando más de una cosa del pensamiento anticristo. Así es que vamos a esperar el día de mañana con mucho deseo. Si no hay ninguna otra pregunta, a Esteban, a Abigail, ¿hay alguna petición de oración para que podamos hacerlo? Y vamos a terminar. Mis hermanos, por favor, los exhorto y los invito
Y es más, le suplico, una vez más, le suplico que usted por favor pueda hacer un comentario. Comente. Fabiana dice, es la verdad, nosotros somos responsables de nuestra vida. Es la verdad, nosotros somos responsables de nuestra vida. Nadie la va a vivir por usted, usted la tiene que vivir. Por eso que es importante escudriñar todo lo que uno escucha, todo lo que uno ve y todo lo que uno cree. Porque Fabiana dijo una gran verdad, usted tiene que vivir su vida, nadie más la va a vivir por usted. Si usted me da a mí la libertad de pensar por usted, yo puedo convencerla de que se tire de un puente. Eso no es vida cristiana. Por eso que usted ve un poco de gente siendo tocada por un hombre y caerse de espalda. Y les he dicho a las personas, si usted se cae de espalda y no funciona y nada cambia en su vida, usted tiene que escuchar la palabra de Dios, usted tiene que escucharla. Eso son locuras, son locuras. Hermanos, vamos a continuar el día de mañana. Voy a invitar a mi esposa que pueda pasar para que tengamos un momento de intimidad con el Señor a través de la oración. Cuando oramos, cuando nos acercamos al Señor, estamos convencidos que Él nos oye. Por eso que oramos. Yo estoy convencido de cada vez que cierro mis ojos e inclino mi rostro, yo estoy convencido que hay alguien que me escucha y ese alguien es un Dios de amor. Es mi Padre amoroso, es el Padre suyo. Y con esa seguridad nosotros podemos acercarnos a Él para hallar el oportuno socorro en el momento de nuestra necesidad, así dice su palabra. Así que vamos a acercarnos a Él. Vamos a tener un tiempo de dejar de lado. Le voy a pedir que deje de lado todas sus preocupaciones. Deje de lado por un momento todo el temor que si su vecino está infectado con el coronavirus, si no hay dinero para comer, si no hay dinero para pagar la renta. Todos estamos viviendo esa realidad. Nosotros estamos esperando que el gobierno decida algo, el gobierno local, el Estado decida algo con el pago de la renta, con el pago del mortgage de la casa, porque no tenemos dinero. Sin embargo, la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadida. Nosotros creemos eso. Estamos predicando su palabra y estamos seguros que todo lo demás será añadido. No nos preocupa al punto de causar ansiedad en nosotros. Le creemos al Señor. ¿Qué dice? ¿Otra petición de oración? ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Me goza, me alegra mucho. Yo sé que más de una persona ahí está orando para que aquí los ingenieros de sonido no me avisen la hora que ya va a acabar, porque ya me lo han dicho. Pero es necesario que podamos terminar para que no nos saturemos mutuamente y que siempre haya el deseo de seguir escuchándonos y de seguir compartiendo juntos. La palabra de Dios es extensa, es muy linda, es muy profunda. Usted tiene que amar la palabra, usted tiene que amar la palabra. Toda su vida está basado en el conocimiento que usted tenga de Cristo Jesús. Toda la ansiedad, todo temor se disipa cuando usted llega a conocer más y más de Cristo Jesús. En el mundo tendrás aflicción, dice el Señor. Pero el Señor dice, pero yo he vencido al mundo, confía en mí. Entonces, cuando más conozco a Dios, más aumenta mi fe. Y cuando más aumenta mi fe, mi seguridad que estoy en las manos del Señor me permite vivir sin ansiedad. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí para orar, interceder por las peticiones que tenemos. Tenemos varias peticiones y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, bendito Dios, por esta noche, por permitirnos, Señor, estar aquí nuevamente, Señor, exponiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás siempre en control y en cuidado de todas nuestras necesidades. Gracias por tu bendito amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad.
Señor, en esta noche pedimos, Señor, de tu bendición en especial por los hijos de nuestra hermana Virginia, por sus nietos, para que tú les des sabiduría y fortaleza en estos momentos difíciles que todos estamos pasando, y si ellos tienen alguna necesidad en especial, que tú seas, Señor, con ellos, ayudándolos en todo momento. También te pido, Señor, por la oración que pide nuestra hermana, por sus padres, hijos, nietos, hermanos, nuestra hermana Diana, Señor, que tú la ayudes, que ella pueda tener, que su familia pueda tener, Señor, la bendición de conocerte si no te conoce, Padre. Ayúdala a cada uno de ellos, bendícelos conforme sea tu voluntad. También te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, de las personas que están en estos momentos, Padre, al frente, Señor, de todo lo que está pasando. Que tú bendigas, Señor, a esas enfermeras, a esos doctores, a todas aquellas personas, Señor, que están en los hospitales, hasta el que limpia, Señor, al que está, Señor, ahí cuidando de ese lugar. Padre, que tú tengas cuidado de cada uno de ellos, Padre, porque hay muchos, Señor, que no pueden regresar a casa, porque tienen temor, Señor, de que puedan infectar a sus seres queridos que viven ahí, Padre. Te pido que tengas misericordia y cuidado de cada uno de ellos, Padre. Por aquellos que salen a la calle, Señor, a trabajar para poder, Señor, ganar el dinero, Padre, para poder mantener y sostener su familia. Te pido que tú los cuides, que los ayudes, Padre, que los guardes de todo esto que está pasando alrededor. Bendice también, Señor, a los paramédicos, Padre, a los que andan en las ambulancias, Padre mío. Cuídalos también, Señor, ayúdalos, protégelos, Padre Santo. Bendice a todo, Señor, en el ejército, las Fuerzas Armadas, donde quiera que se encuentren todas estas personas que están, Señor, afuera, exponiéndose, Padre, a que puedan ser infectados, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa a cada uno de ellos, Padre, porque en medio de ellos, Señor, hay familiares nuestros, y te pedimos, Señor, que tú los bendigas y los cuides. Todos nuestros familiares, todos nuestros seres queridos, Señor, guárdalos y protégelos solamente como tú sabes hacerlo. Y también te pido, Señor, en esta noche, que tú bendigas también a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, Señor, en medio de esta tragedia, de este virus, Padre. Llega, Señor, a cada uno de ellos. Dale la fuerza que ellos necesitan en estos momentos, Padre. Toca sus vidas. Padre, que si no te conocen, que en estos momentos puedan reconocerte como su Salvador, que puedan, Señor, entender, Señor, que hay un Dios maravilloso, que a pesar de todas las cosas, Padre, usted tiene el control y pasan las cosas porque usted lo ha permitido, Señor. Bendíganos a cada uno de nosotros. Te pido por el gobierno, Señor, te pido por todos los que están, Señor, a cargo de este país y del mundo entero, pero de este país, Señor, por esta nación. Te pido que tú bendigas y les des la sabiduría, Señor, a cada uno para tomar las mejores decisiones y para que, Señor, nos puedan ayudar, Señor, a poder, mi Dios, de alguna manera proveernos, Señor, eso que necesitamos ahorita en estos momentos, Padre, para poder pagar, para poder sostener nuestros hogares, Señor. Bendice, Señor, a esta nación, bendice a cada uno de los que están ahí dirigiendo, Señor, en esta nación. Gracias por todo, Señor, en esta noche. Amado Señor, te doy la honra y te doy la gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces. Sí, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar acompañándonos en una noche más de estudio. El día de mañana vamos a tener la conclusión de este tema.
Ha sido un gozo el poder compartirlo. Espero que haya sido para usted también, lo haya recibido con el mismo gozo con el que lo estoy impartiendo. Nos vemos el día de mañana y por favor, una vez más, una súplica a usted, el que pueda invitar a sus conocidos, a sus contactos, que pueda compartir esta página. Hemos podido, el día de ayer recibí una foto muy hermosa desde Orizaba, Veracruz, en México, de la hermana de una de nuestras hermanas, que está siendo alcanzada por estos estudios y está frente a su teléfono, está viendo estos estudios y estaba acompañada de su mascota, Cricri. Una foto, más allá de ser tierna, me alegra muchísimo el hecho de que a tantos kilómetros de distancia usted puede llevar el Evangelio de Cristo a través de conectar estos estudios con sus seres queridos y así la rechacen, así se burlen de usted, permita que la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, toque sus corazones. Quizá esta sea la manera como Dios quiere tocar los corazones de sus familiares que no conocen a Dios. Quizá sea el inicio para que el Señor empiece a tocar esos corazones, o de repente al escuchar va a ser lo último que su familiar necesita para que entregue su vida a Cristo. Usted no sabe. Así es que vamos a hacer la obra del Señor todos juntos. Comparta el sermón del pastor Denis Flores, comparta las reflexiones que él está dando todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Comparta todo aquello que es la palabra del Señor, que va a traer como ella misma dice, una gran bendición. Así que vamos a ver nosotros en los días postreros la bendición que ha sido tomar estos estudios y este tiempo de pandemia. Y usted se va a dar cuenta que el Señor obra de maneras tan hermosas y muchas veces tan inexplicables. Cuando todo el mundo debía estar recluido en su casa, cuando todo el mundo ha estado experimentando pánico y temor, en medio de estas circunstancias hay muchísima gente que va a llegar al conocimiento de Cristo, estoy convencido. Así que hagamos juntos la obra. Que Dios nos bendiga, nos vemos el día de mañana. Nos vemos, hermanos, bendiciones.